Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. El día de hoy vamos a empezar una nueva serie. Esta serie se llama El libro de los orígenes. Génesis capítulo 1 al capítulo 11. Capítulos 12 al capítulo 50 del libro de Génesis, yo ya prediqué 3 series. Prediqué una serie sobre el libro de Abraham, sobre la persona de Abraham. Prediqué otra serie sobre la persona de Jacob y prediqué otra serie sobre la historia de José. Entonces, quiero invitarles a que si quieres escuchar después todo el libro de Génesis, puedas seguir a estas 3 series que hemos predicado en años pasados. Pero el día de hoy empezamos una nueva serie. El libro de los orígenes, Génesis capítulos del 1 al 11, y el día de hoy los primeros 3 versículos, Génesis del 1 al 3. Génesis 1, versículos 1 al 3, el nombre de este mensaje se llama El origen de la creación y la esperanza. El origen de la creación y la esperanza. La palabra del Señor dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios: que exista la luz. Y la luz llegó a existir. Oremos. Señor que estás en los cielos, al venir delante de ti en esta mañana, al iniciar una nueva serie en un nuevo libro, te rogamos lo que siempre te pedimos: abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu ley y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad del Evangelio, pueda aplicarla a nuestra vida y ser transformados. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En la edición del 27 de marzo del año 2014 de la revista Rolling Stones, encontramos una entrevista al hombre más rico en ese momento. En el 2014 el hombre más rico del mundo era Bill Gates. El día de hoy ya no lo es. Y estoy seguro que sabes quién es Bill Gates. Bueno, esa entrevista, el título de esa entrevista tenía que ver con los pensamientos de Bill Gates con respecto a salvar nuestro planeta. La última pregunta que le hacen a Bill Gates es si cree en Dios. Y lo interesante es que él contesta, él dice: la ciencia nos ha ayudado a poder dar explicaciones con respecto a las enfermedades y al clima, pero no creo que la ciencia tenga todas las respuestas. Y después dijo lo siguiente, y lo voy a citar. Dijo: el misterio y la belleza del mundo es tan abrumadoramente asombrosa y no hay una explicación científica de cómo surgió. Decir que fue generado por números aleatorios, eso parece, ya sabes, una visión poco caritativa, y él se ríe. Creo que tiene sentido creer en Dios, pero ¿qué decisión debes hacer en tu vida de manera diferente debido a eso? No lo sé exactamente. Voy a parafrasear lo que dijo Bill Gates. Creo que tiene sentido creer en Dios, pero ¿cómo aplico eso a mi vida? No tengo ni la más mínima idea. Creo que tiene sentido creer que Dios creó el mundo, pero no sé cómo eso puede afectar mi vida. Bueno, el día de hoy estamos empezando una serie en el libro de Génesis. Y cuando hablamos de Génesis capítulo 1 y 2, hablamos acerca de Dios como el creador. Y esta es la verdad que enseña este pasaje. Pero muchas veces nos quedamos ahí. Y no podemos quedarnos ahí.
Y especialmente menos en estos primeros 3 versículos del capítulo 1. Porque estos primeros 3 versículos levantan la pregunta: ¿cuáles son las implicaciones de que Dios haya creado este mundo? O sea, Bill Gates dice, no sé, no tengo ni la más mínima idea de cómo esto afecta a mi vida. Bueno, es la pregunta que tenemos que hacernos al estar estudiando este pasaje y no simplemente decir, ok, Génesis 1 y 2 enseñan que Dios es el creador, listo, ya aprendiste una verdad. No. Si Dios es el creador de este mundo, ¿cuáles son las implicaciones? Y la pregunta que queremos contestar en esta mañana es: ¿cómo produce la creación del mundo por parte de Dios una esperanza sorprendente? En otras palabras, ¿cuáles son las implicaciones de que Dios haya creado este mundo? Bueno, esto tiene que traer a tu vida una esperanza sorprendente. Y lo vamos a ver a través de 3 puntos. El primero de ellos, 3 puntos que nos hablan acerca de cómo Dios creó. Y el primero de ellos tiene que ver con que Dios creó de la nada, versículo 1. El segundo punto es: Dios creó el orden a partir del caos, versículo 2. Y el tercer punto es: Dios creó por su palabra, versículo 3. ¿Cómo produce la creación del mundo por parte de Dios una esperanza sorprendente? Lo vamos a ver a través de la obra creadora de Dios de la nada, el orden a partir del caos y la creación por su palabra. Así que vayamos al punto número 1. Dios creó de la nada. Versículo 1. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y aquí la palabra crear es muy interesante. Es una palabra y es un verbo que se utiliza solamente para la acción de Dios. Solamente. Dios creó y habla solamente de una acción divina. Estaba ahí Dios solo. Él no necesitó absolutamente de nadie. Y por favor, vuelve a ver el texto. Dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y hablando acerca del principio, nos habla acerca entonces del origen de nuestro mundo. Lo que es interesante de este primer versículo es que está completamente en desacuerdo con todas las cosmovisiones de ese tiempo. ¿De qué estoy hablando? Todas las religiones de ese tiempo en el Medio Oriente hablaban acerca del origen de nuestro planeta, del origen del universo, del principio, como estoy hablando de manera general, como una guerra entre diferentes dioses. Había una guerra, había peleas. Y entonces poco a poco se fueron dominando las cosas y entonces surge nuestro mundo. Nuestro mundo es el resultado de una pelea. Pero ese no es el punto de vista de las Escrituras. No hay, de acuerdo a Génesis 1:1, no hay una pelea entre el bien y el mal. Y ganó el bien. No lo encontramos. No hay maldad. Encontramos solamente a Dios. Encontramos solamente a Dios. Entonces estas ideas de la fuerza y que tenemos que balancear la fuerza y el yin y el yang y el bien y el mal, eso no enseñan las Escrituras. Estamos hablando que solamente estaba Dios. Encontramos a Dios siendo el origen de todo. De hecho, el autor de Hebreos menciona esto en el pasaje que leímos. Hebreos capítulo 11, el versículo 3 dice lo siguiente: por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino
de lo que se ve. Lo visible no provino de lo que se ve. Entonces, Dios crea de una manera diferente de lo que nosotros los seres humanos creamos. Dios crea ex nihilo. Es una frase en latín que significa de la nada. Nosotros los seres humanos creamos ex materia. Una frase en latín que significa de la materia. Dios no necesita absolutamente nada para crear. Nosotros los seres humanos sí. Por favor, piensa en un pintor. Un pintor tiene sus pinceles, tiene pintura y tiene un lienzo y hace una obra de arte. Pero él crea a partir de algo. Piensa, por favor, en un escultor. Tiene ahí una masa que puede ser de diferentes materiales y crea una escultura. Se necesita materia prima, pero Dios no. De hecho, me hace acordar de un chiste que estaba un científico y Dios haciendo una competencia con respecto a crear cosas, ¿no? Y entonces estaba el tiempo y dijeron, listo, empiecen a crear. Y el científico tenía una pila de tierra. Y entonces Dios le dice, espérame. Primero consíguete tu tierra. O sea, los hombres crean de algo. Dios crea absolutamente de la nada. Y esto apunta a un Dios todopoderoso. Pero la pregunta es, ¿cuáles son las implicaciones de eso? ¿Cuáles son las implicaciones de este Dios todopoderoso que crea de la nada este universo, nuestro planeta? Bueno, quisiera hablarte rápidamente de dos implicaciones. Hay muchas, pero quisiera rápidamente hablarte de dos implicaciones. La primera de ellas tiene que ver con la mayordomía o administración. Si Dios creó todo de la nada, entonces todo le pertenece. Lo voy a decir otra vez. Si Dios creó todo de la nada, entonces todo le pertenece. Entonces no hay una división entre lo sagrado y lo secular. La manera común de pensar de los hombres es que hay cosas que son de Dios, que son sagradas. El domingo es de Dios, el diezmo es de Dios, pero de lunes a sábado es mío y el resto de mi dinero es mío, ¿no? Pero el hecho de que Dios haya creado todo de la nada significa que a Dios le pertenece absolutamente todo y nosotros simplemente somos administradores de lo que Dios ha creado y de lo que le pertenece a Dios. Déjame mencionarte algo, una implicación con respecto a esto. Hablemos acerca de tu trabajo, de tu vocación. Los estudiantes que salen de la universidad, que han graduado, la pregunta que tienen es, ¿cómo puedo ahora aprovechar las habilidades que he adquirido para hacer dinero, vivir bien y tener éxito? Pero ¿cuán diferente sería esa pregunta si tenemos esta verdad de que todo le pertenece a Dios? Por lo tanto, la pregunta no sería ¿cómo voy a utilizar mis habilidades para mí?, sino ¿cómo puedo utilizar las habilidades que Dios me ha dado, los estudios que Dios me ha dado para poder administrar bien su creación, cultivar su creación, crear cultura y poder servir a otros, bendecir a otros? Cambia radicalmente la manera en la cual te ves y ves a este mundo. Si Dios creó todo de la nada, entonces todo le pertenece. Tú y yo no somos dueños de nada. Dios simplemente nos lo ha dado para ser buenos mayordomos, buenos administradores. En segundo lugar, hay una implicación con respecto a la maldad. Si Dios creó todo de la nada, entonces el pecado y la maldad solo pueden ser perversiones
de la buena creación de Dios. Como dije, no había maldad en el principio, no había una lucha entre el bien y el mal. Vamos a hablar de cómo entró el mal en este mundo. Vamos a llegar a Génesis capítulo 3. Pero entonces tú estás en este mundo y dices, es que este mundo está mal. Y tienes toda la razón. Este mundo está mal. Pero no fue así como Dios lo creó. Toda la maldad que tú encuentras en este mundo es una perversión de la buena creación de Dios. Y si tú entiendes esto, entonces no vas a satanizar las cosas buenas que Dios ha dado. ¿A qué me refiero? Dos ejemplos. Número uno, la mayoría de la gente piensa que la Biblia tiene una opinión negativa con respecto al sexo. El sexo es algo malo. Y mucha gente piensa que este es el punto de vista de la Biblia, de Dios, sexo, Dios, por favor. No, 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 no. Eso es, se repele, ¿no? Pero este no es el punto de vista de la Biblia. La Biblia nos enseña que Dios creó el sexo como algo bueno. Dios creó el sexo como una grande fuente de placer en una relación de matrimonio entre un hombre y una mujer. Y Dios dice que es algo bueno. Pero si no entendemos esto, entonces vamos a satanizar el sexo y vamos a ver el sexo como algo malo. Lo que sí debemos de decir es que toda la inmoralidad sexual es una perversión del buen regalo que Dios nos ha dado de la sexualidad. Otro ejemplo, hablemos acerca del trabajo rápidamente. Vamos a hablar acerca del origen del trabajo más adelante. Pero para muchas personas el trabajo es un mal necesario. O el trabajo es simplemente la manera en la cual yo voy a lograr mis objetivos para vivir bien. O el trabajo es simplemente la manera en la cual voy a explotarte para yo tener un beneficio. Bueno, ese no es el punto de vista de las Escrituras. La Biblia nos enseña que siendo imagen de Dios y siendo Dios un trabajador, entonces hemos sido diseñados para reflejar a este Dios, entonces hemos sido diseñados para trabajar. Y en nuestro trabajo, en nuestra vocación, podemos encontrar deleite y podemos servir a otros. Entonces, cuando entendemos que Dios ha creado todo de la nada, somos guardados de satanizar las cosas que encontramos en la buena creación de Dios. ¿Cómo nos da esperanza el que Dios haya creado este mundo? Bueno, en primer lugar, nos da esperanza porque Dios creó todo de la nada. Él es el Dios todopoderoso. Y nosotros estamos en el hueco de sus manos. En segundo lugar, Dios creó el orden a partir del caos. Dios creó el orden a partir del caos. Vean el versículo 2, por favor. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Tenemos que entender dos frases ahí que son muy importantes. La primera de ellas tiene que ver con la frase el caos total. La Reina Valera traduce que la tierra estaba desordenada y vacía, y es una excelente traducción porque la palabra caos no habla acerca de maldad. La palabra caos significa sin forma. Significa que estaba vacía, no tenía estructura. Y la segunda frase que tenemos que entender es cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. ¿Cómo podemos entender la frase se movía? Bueno, si vamos más adelante en las Escrituras, en Deuteronomio capítulo 32, el versículo 11, se utiliza esta misma frase. Y dice, como un águila que agita el nido y revolotea sobre sus polluelos, que se despliega su plumaje y los lleva sobre sus alas. La palabra revolotear en hebreo es la misma que en Génesis 1:2 dice se movía. Ahora, la idea es de esta águila que hay intimidad,
que hay un involucramiento personal. Ella quiere que sus polluelos, que sus aguiluchos puedan aprender a volar. Entonces, ¿cuál es la implicación con respecto a esto? En primer lugar, que el acto de la creación es un acto personal. El acto de la creación es un acto personal. Hay una filosofía que se llama el deísmo y muchos cristianos a veces no se dan cuenta que son deístas. Y el deísmo dice, otra vez de manera general, que Dios creó este mundo, le puso reglas, puso leyes naturales, leyes físicas, le dio cuerda como un relojero y Dios se fue a una galaxia muy, muy lejana e inventó la guerra de las galaxias, ¿no? Pero no se involucró, no se involucra y no se involucra el día de hoy. Bueno, eso no es lo que nos enseñan las Escrituras. Lo que nos enseñan las Escrituras es el involucramiento personal de Dios. Dios estaba haciendo una obra de arte. Él hizo y de repente dijo, vamos a darle forma a esto. Hay un involucramiento personal. Ahora, en segundo lugar, lo que vemos aquí es que Dios se mueve del caos al orden, de lo vacío a lo lleno, de lo amorfo a la forma. Es interesante que en Jeremías capítulo 4, versículo 23 encontramos lo siguiente. Dice Dios, miré a la tierra y era un caos total, miré a los cielos y todo era tinieblas. Ahora, este pasaje, el contexto de este pasaje tiene que ver con el pecado del pueblo de Israel, cómo ellos se habían alejado de Dios y cómo sus vidas estaban en un completo caos. Entonces, ¿qué significa esto? Significa nuevamente que Dios se mueve del caos al orden. El pecado se mueve del orden al caos. El movimiento de Dios es de las tinieblas a la luz. El movimiento del pecado es de la luz a las tinieblas. Y lo podemos ver en los primeros 2 capítulos de Génesis. Encontramos que la tierra estaba sin forma, estaba sin estructura, estaba vacía. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios empieza a crear, Dios empieza a llenar, Dios empieza a darle forma. Dios hace una obra maestra y dice que Dios ve todo lo que hizo y dice esto es bueno y es bueno en grande manera. Pero ¿qué fue lo que pasó en Génesis capítulo 3? En Génesis capítulo 3 es la entrada del pecado. Y entonces vemos lo contrario. Vemos que del orden hay caos. Vemos que de la luz hay tinieblas. Pero la bendición es que en Génesis capítulo 3, el versículo 15, Dios promete que el caos no va a prevalecer, sino que va a mandar a uno que va a arreglar todo, que va a poner nuevamente orden dentro de este caos. Y ese uno, Génesis capítulo 3, el versículo 15, es la primera promesa que apunta a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando tú ves los evangelios, tú puedes ver en la obra de Jesús precisamente esto. En los evangelios vemos a Jesús restaurando el orden original de Dios por medio de señales y milagros. Acabamos de terminar la serie en el Evangelio de Juan. Permíteme mencionar rápidamente algunos ejemplos de esto. Cómo a través de las señales de Jesús, de los milagros de Jesús, vemos a Dios restaurando el orden original. Piensa en Juan capítulo 2, las bodas de Caná. Se termina el vino. Es un caos,
porque eso iba a traer vergüenza, eso iba a traer culpa, la boda iba a terminar muy mal. Y lo que Jesús hace es una señal, provee vino para que la fiesta continúe, restaura el orden. Piensa, por favor, en los endemoniados a los cuales Jesús sanó. Piensa en estas personas, cómo estaba su vida de quebrantada. Personas que estaban oprimidas, personas que estaban sufriendo físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Y Jesucristo expulsa al demonio y restaura el orden en la vida de esta persona. De estas personas vuelven a tener un juicio cabal. Piensa, por favor, en cómo Jesucristo calma la tormenta. Ahí está Jesucristo en la barca con sus discípulos y de repente se levanta una tormenta y hay viento fuerte, hay lluvia fuerte. Los discípulos creen que se van a morir. El mar es un caos. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Jesucristo se levanta y simplemente dice: alto, párate. Y la creación reconoce la voz de su creación, de su creador, y todo se calma. Vuelve el orden. Vuelve el orden. Pero sabes, hay solamente una parte en el ministerio de Jesús donde vemos lo contrario. Donde vemos que en lugar de volver el orden, se vuelve un caos. Y esto pasa en el momento en que Jesucristo es arrestado, juzgado y llevado a la cruz. Encontramos que del orden hay un caos. Toman a un hombre inocente y lo golpean. Toman a un hombre inocente y hacen un juicio falso. Toman a un hombre inocente y se burlan de él. Toman a un hombre inocente y lo llevan a la cruz. Y en la cruz vemos, la Escritura nos dice que en las últimas horas hubo un terremoto. O sea, lo que vemos en la muerte de Jesús es un caos. Del orden al desorden. Y la razón es que en ese momento Jesucristo está absorbiendo toda la maldad y todo el caos que el pecado había causado en este mundo. Jesucristo lo está absorbiendo, Jesucristo lo está llevando sobre sí mismo, y lo que vemos es precisamente un caos. No sé cuántos de ustedes recuerdan esta escena en la película Jumanji, la original. No, estos niños empiezan a jugar Jumanji y es un caos, ¿recuerdas? Es un caos por todos lados. Pero al final de la película, cuando por fin llegan a la meta y es Jumanji, entonces todo el caos que había empieza a regresar a la caja. ¿Recuerdas esa escena? Y otra vez todo vuelve al orden. En la cruz Jesucristo estaba absorbiendo todo el caos, toda la maldad sobre su persona para volver a traer el orden del diseño original de Dios. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones con respecto a esto? ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Cómo debe de cambiar mi vida? ¿Cuáles son las implicaciones con respecto a esto? Déjame ilustrarlo de la siguiente manera. Si alguna vez tú has hecho una caminata, una excursión, un viaje dentro de una cueva, solamente hay dos opciones. Una caminata, una excursión dentro de una cueva. Solamente hay dos opciones. Tú vas caminando, adentrándote a la cueva. Esto significa
que empezaste en la luz y cada vez hay menos luz, menos luz, menos luz. Posiblemente vas a llegar a un lugar donde ni siquiera puedes ver la palma de tu mano de lo oscuro que hay. Y lo segundo es salir de la cueva. Y vas de las tinieblas, de la oscuridad, y vas saliendo y de repente alcanzas a ver la luz más lejana y te vas acercando más y sales de la oscuridad. Bueno, ¿cuál es la implicación? Si estás en Cristo, la trayectoria de tu vida es de las tinieblas a la luz. Esto significa que estás saliendo de la cueva, si estás en Cristo. Pero lo contrario es también verdad. Si no estás en Cristo, tu trayectoria es de la luz a tinieblas más profundas. Estás adentrándote en la cueva. Si estás en Cristo, Dios promete, por más mal que esté tu vida ahora mismo, por más mal que estén tus circunstancias ahora mismo, Dios promete que tu historia terminará en luz, en orden y en belleza. Porque Dios se mueve del caos al orden, de las tinieblas a la luz, de lo amorfo a la belleza. Y por lo que ya hizo en Cristo, en la cruz por ti, ahora que tú vienes a Él, Él te promete que no importa cuál sea tu circunstancia actual, no importa lo malo que esté tu vida en estos momentos, Dios promete que tu historia va a terminar en luz, en orden y en belleza. Qué increíble, ¿no? Qué promesa para el día de hoy. Qué promesa para este tiempo. Dios se mueve del caos al orden. Hay esperanza para ti. En tercer lugar, Dios creó por su palabra. Dios creó por su palabra, versículo 3. Y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Lo que encontramos aquí es el poder de la palabra encarnada de Dios. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3, es un excelente comentario del versículo 3 de Génesis 1. Dice: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En otras palabras, Jesucristo es el agente de la creación. Lo mismo dice Pablo en Colosenses 1, 15 y 16. Él, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Todo ha sido creado por medio de Cristo y es para Cristo. Y entonces lo que vemos es el poder de la palabra de Dios que da vida. Ve lo que dice Pablo en Romanos 4:17. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. ¿Qué significa esto? Dios da vida a través de su palabra. Y hay una excelente ilustración en la Biblia con respecto a esto. Y es el libro de Ezequiel, capítulo 36 y capítulo 37. En el capítulo 36, Dios le dice al pueblo de Israel: yo voy a darles vida. Yo voy a darles un nuevo espíritu. Yo voy a darles un nuevo corazón, un corazón de carne, no un corazón de piedra. Y después, en el capítulo 37, Dios pone al profeta Elías
y está en un valle lleno de huesos secos. Y entonces Dios le dice al profeta Elías: profetiza. Y entonces Elías empieza a hablar la palabra de Dios a esos huesos secos. Y entonces sucede algo extraordinario. Esos huesos se empiezan a llenar de tendones. Esos huesos se empiezan a llenar de carne. Esos huesos secos de repente se convierten en un cuerpo humano completo, pero sin vida. Y entonces Dios le dice al profeta: ahora profetiza para que haya espíritu y haya entonces vida. Y a través de la palabra llega la vida a esos cuerpos. Tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Escritura. Y tenemos vida por la palabra de Dios. ¿Cuáles son las implicaciones para la salvación? Si tú estás en Cristo, si tú eres salvo, esto significa que tu salvación no es el producto de tus esfuerzos. Tu salvación no es el producto de un programa de mejora moral. Dios no te dice: te voy a dar un libro para que cambies 7 hábitos y seas mejor. No. Tu salvación ha sido producida por el poder sobrenatural del Creador del universo, quien habla su palabra y te da vida. Tú y yo estábamos muertos. Y hubo un momento en el cual escuchamos la palabra, escuchamos el Evangelio y respondimos al Evangelio, porque Dios nos dio vida. Piensa por favor de esta manera. Casi estoy seguro que de lunes a viernes tú tienes un reloj despertador, una alarma ahí en tu teléfono que la programas para que te levante, ¿no? Y entonces la pones a cierta hora, suena el despertador y ¡pum! Hay algunos que se levantan inmediatamente, ¿no? Empieza el día y te levantaste. Y hay algunos otros que programan su alarma 15 minutos antes y suena la alarma y entonces dicen: todavía tengo 15 minutos más para dormir. Pero a los 15 minutos te tienes que despertar. ¿A qué me refiero con esto? Hay algunas personas, posiblemente sea tu caso. Tú sabes el momento preciso en tu vida en el cual ahora sabes que respondiste al llamado de Dios y Él te otorgó vida y salvación. Hay algunos que lo saben perfectamente. Pablo sabe lo que le pasó en el camino a Damasco. Juan Wesley supo lo que le pasó cuando regresaba a Inglaterra y estaba en una tormenta y entonces él se convierte. Hay algunas personas que pueden decir el día exacto, el momento exacto, la hora exacta. Pero hay otras personas que no. Hay otras personas que son como esos 15 minutos. Hay un proceso hasta que ellos responden nuevamente al Evangelio. No importa cuál haya sido tu evento, tu salvación, si ahí fue un momento preciso o fue un proceso, el punto es que Dios es el que te trajo de la muerte a la vida a través del poder de su palabra, la palabra encarnada, Cristo mismo. Y entonces esto significa que estás vivo y esto significa que tu panorama general es saliendo de la cueva, moviéndote, Dios llevándote de la oscuridad a la luz, Dios llevándote del caos al orden, Dios llevándote hacia su perfecto plan donde vas a poder saber verdaderamente quién eres como Dios te diseñó. Ese sería el panorama general. ¿Por qué? Porque en la cruz Jesucristo absorbió las tinieblas para que tú y yo nunca experimentemos más el vivir
en las tinieblas. Ahora puedes tener vida, verdaderamente vida a través de Cristo. Bill Gates dijo: puedo creer que Dios creó este mundo, pero no sé cuál es el impacto en mi vida para esto. Podemos estar seguros que Dios creó este mundo. Lo creó de la nada, lo creó del orden a partir del caos y lo creó por el poder de su palabra para que tú seas restaurado al diseño original. Conozcas a Dios y experimentes lo que es la verdadera vida. Si tú no estás seguro de que conoces a Dios, quiero invitarte en estos momentos. Dios te está llamando. Arrepiéntete de tus pecados y responde al llamado que Dios te está haciendo para que ahora seas su hijo. Oremos. Padre que estás en los cielos, alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, que hay un propósito. Gracias, Señor, que hay un significado. Porque tú creaste este mundo, tú creaste este universo y tú nos creaste a nosotros mismos. El pecado, Señor, ha producido un caos en nuestra vida y en este universo. Pero tu Hijo Jesucristo, a través de su ministerio aquí en la tierra, a través de su vida, su muerte y su resurrección, nos garantiza que para los que hemos creído, para los que hemos confiado, nuestra vida va a terminar en orden, en luz y en belleza. Señor, llevamos ya más de un año en medio del desorden, en medio de la muerte y en medio de las tinieblas. Pero gracias, Señor, que tú no vas a dejar que las tinieblas prevalezcan. La vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo es la garantía. Y gracias, Jesucristo, que tú vienes para culminar esa obra que hiciste en la cruz. Gracias, Señor Jesús. Permítenos seguir experimentando el poder de tu restauración en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.